pero lo muestra como un gueto. Lo muestra como un gueto. Sí, sí. Hola. Hola. Buenas tardes, damas y caballeros. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Literatura y Vino, un programa organizado por la Comisión Literaria de la Fundación Sociedad Femenina de Cultura, en que analizamos las obras de los más destacados escritores contemporáneos. Para esta cita con la literatura, hemos invitado a la licenciada Andrea Tamariz, quien analizará la obra Polvo en el viento del escritor cubano Leonardo Padura. Andrea Tamariz es licenciada en Ciencias de la Educación y tiene a su haber una amplia experiencia pedagógica a nivel secundario y universitario. Tiene un masterado en Educación Superior. Actualmente es rectora del Colegio Alemán Humboldt de San Borondón y profesora de Literatura y de Ciencias Sociales de ese centro de educación. Ha impartido la materia de Historia del Teatro y Análisis de Texto en la carrera de Comunicación Escénica en la Universidad Casa Grande. También ha sido profesora en la Maestría de Educación en la misma universidad. Al iniciar este programa, les ha sido entregado un sobre en el que le solicitamos su valiosa colaboración, la misma que nos permitirá seguir ofreciendo programas de calidad que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de la literatura en nuestro medio. Agradecemos de antemano por su colaboración. Agradecemos además a todos por su presencia y los invitamos al próximo evento, que se realizará el miércoles 25 de junio, donde la máster Mariela Manrique hará el análisis de la obra ¿Quiénes somos ahora?, de la escritora peruana Katia Adawi. Queremos además dejar constancia del apoyo a este programa por parte de Unión Vinícola Internacional y de ustedes con su presencia, lo que nos permite seguir ofreciendo eventos de calidad como este. Y también les recuerdo que al final habrá el sorteo de una botella de vino con el papelito que les dieron al ingreso. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Todos los años cuando me toca pararme aquí es un desafío hablar sobre una obra que no estoy muy segura cuántos ya leyeron, cuántos están leyendo, cuántos todavía no han leído. Así que siempre tengo muchas ganas de hablar de cosas que no sé si debo hablar, porque como por ejemplo cómo se resuelve el misterio, ¿no? Entonces, ustedes me dirán al final, cuando conversemos sobre la obra, hasta dónde quieren llegar en la resolución de lo que significan, cómo se solucionan los conflictos de la historia. Primero, una pequeña presentación de la trama voy a hacer, sobre todo para todos aquellos que no conozcan la historia o que recién estén empezando el libro. Es un poco difícil hacer un resumen de Como polvo en el viento, porque tengo que decirlo, bueno, me voy a adelantar a algo, pero es una novela coral, donde hay protagonistas varios, y no una historia de un solo sujeto. Y además hay una estructura temporal totalmente quebrada, ¿no? Partimos del final, terminamos en el final y en ese sentido parecería una estructura circular, pero no lo es, porque entre el punto final y el inicio, que son en lo mismo, pues tenemos muchas idas y venidas en el tiempo, a veces dentro de un mismo párrafo, a veces de un párrafo a otro. Y a pesar de eso, gracias a las numerosas Padura tiene claro el juego de fragmentos que va armando en términos de tiempo, y por eso todo el tiempo nos está dando en el texto mismo señales para poder ubicarnos claramente de en qué época estamos hablando y cuál es la situación del personaje allí. En todo caso, lo que sí puedo decir es que esta obra se trata de la diáspora de un clan, de un grupo de amigos, ¿sí? De cómo se alejan entre ellos y cómo sus caminos se vuelven a cruzar de manera temporal o más o menos permanente.
Es una historia de una comunidad chiquita que quiero yo decir, de alguna manera hace un paralelismo de la comunidad grande que va a ser Cuba. Esta comunidad chiquita se desbarata, se desarma, dice una de las que podríamos concebir como protagonistas, Clara, dice en algún momento, fuimos un clan antes de que llegara la ventolera, ¿no? Y después, de alguna manera, esos caminos, como dice el título de la última parte, como ríos que se cruzan, se vuelven a encontrar. Para hacer ese resumen, desbarato un poquito la fragmentación temporal, que les digo, de verdad es tan linda, que hace Padura para ir llevándonos de adelante para atrás todo el tiempo, casi como en olas de mar. Y lo pongo así aburridamente lineal para que podamos entender un poco de qué se trata, ¿no? Esto arranca, la historia de este grupo, de este clan, arranca en la década de los 80, en la juventud plena, en la época de la potencia, en donde se está construyendo, y nos encontramos con ellos con algunas referencias del principios de los 80, de algunas referencias también de los 70, de unos 70 muy felices, y nos encontramos con ellos realmente ya en la historia en 1989, 1990, en el primer día del año y además después en el cumpleaños de Clara, que es el 21 de enero de 1990, cuando todo se rompe. Es la década también, la década del 90, la del decaimiento cubano, la de la máxima pobreza, la década de la mayor contrición social. Por eso digo, si vemos la historia del grupo, vemos un paralelismo con la historia de Cuba, pero no creo que se trata tanto de un paralelismo por sí mismo, no como que el grupo quiera representar la historia cubana. Se trata de otra cosa. Se trata de cómo nosotros como sujetos somos sujetos históricos y estamos siempre en nuestra vida individual, personal, cargada de cosas únicas que solamente me pasan a mí y al entorno y que dependen de mis emociones y del entorno mío. Sin embargo, no dejamos de estar otra vez fuera de la circunstancia histórica y respondiendo a ello, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va una intención de contar esta historia de la diáspora, que es contar también en silencio la historia de Cuba, pero a través de sujetos históricos. Después, entre el 2000 y 2010 aproximadamente, se dan una serie de reencuentros entre los personajes de manera aislada y finalmente tenemos la presentación de la nueva generación, de los hijos ya crecidos, que siguen hablando con estos mayores y contándoles sus nuevas aventuras, que es como comienza la historia. Como dije, esta década de después del 2010, concretamente 2015, 2016, ya en otros países, en Hialeah, en Miami, en Europa, esta nueva generación pues es como el cierre y al mismo tiempo la apertura, porque se trata también, y es una de las muchas cosas que dice esta obra, que hay para entrar por ella por numerosos lugares, o sea, por dónde entramos a analizarla es también una cosa que ofrece muchos espacios. Uno de esos espacios es entrar a hablar de el tiempo, los tiempos cíclicos, los tiempos lineales, y si es verdad que las historias se repiten, ¿no? En todo caso, sabemos que a todas luces, todos los que estén aquí y hayan leído la novela, es una novela sobre la cubanidad. Y me corrijo, es una novela sobre las cubanidades. Porque una cosa en la que insiste mucho este narrador omnisciente, pero pseudoequisciente, que cuenta desde los distintos puntos de vista de los personajes, es cómo viven
el exilio y el no exilio, cómo viven estos años desde 1990 hasta el 2015, con distintas emociones, estos personajes, su identidad como cubanos, su identidad como sujetos históricos, su identidad como sujetos en una sociedad, en una circunstancia. Y unos lo viven con ira, ¿sí? Otros lo viven con alivio. Me fui. El alivio de escapar. Otros lo viven con nostalgia. Otros escogen el olvido, ¿sí? Y olvidos hay distintos. Para aquellos que ya hayan leído la novela, quiero que, por ejemplo, piensen en lo distinto que es el olvido de Loreta con el olvido de Darío, ¿sí? Son olvidos distintos. Entonces, son cómo vivimos estas cubanidades en el exilio. Como dije antes, se trata de una novela coral, donde los principales personajes, aquellos que, o sea, lo dijo Padura en alguna entrevista, él dijo, si tengo que ubicar a unos protagonistas, probablemente sean Clara y Elisa, ¿sí? Pero, o sea, otros personajes tienen espacios enormes también en la novela. Clara, la dueña de la casa donde el clan se reúne, vamos a hablar de ella un poquito más adelante. Elisa, que abandona Cuba sin ninguna anticipación, de pronto desapareció, se esfumó, y que nosotros vamos a encontrar, ay, es que no sé qué tanto contar, pero bueno, que nosotros vamos a encontrar con el nombre de Loreta más adelante, ¿no? En las primeras líneas tenemos a Loreta y la historia con su hija, a quien he puesto hacia el final porque ya es de otra generación, pero es sumamente importante también. Este trío de estas tres mujeres, Clara, Elisa y Adela, son bien importantes en la historia, pero Loreta y el conflicto una de las primeras cosas que a mí me llamó cuando empecé a leer la novela y dije, wow, Padura ha decidido hablar de este conflicto de ser madre y de ser hija, ¿no? Que es tan singular a la feminidad y tan distinto al fenómeno de ser madre e hijo o padre e hijo. En todo caso, Elisa se va y se convierte en Loreta, tiene a esta hija que se llama Adela. Darío es el esposo de Clara, que también se va. Ops, lo siento. Irving y Joel son pareja. Joel es un personaje, digamos, el menor de este grupo coral, de menor desarrollo, quiero decir, porque es un personaje que está siempre en el filo observando. Su papel dentro de la novela es realmente ser la pareja de Irving, ¿no? Estar con él, acompañarlo, ayudarlo, hacerle comentarios agudos de vez en cuando, pero su intervención es mucho menor. Es parte del clan sin duda y al mismo tiempo es parte del clan en la medida en que es pareja de Irving. Tengo que decir además que es la pareja mejor avenida de toda la novela, ¿no? La pareja que se constituye y no tiene rupturas, y que se separan durante los años en los que Irving se va de Cuba y hasta que Joel pueda salir también. Sin embargo, a pesar de eso, no hay ruptura entre ellos, ¿no? Entonces, ni la distancia los rompe. Sin embargo, eso es algo que Padura no explora, ¿sí? Bernardo es inicialmente, en la historia lineal, pareja de Elisa. Entre ellos se va a dar el conflicto grave y lo que va a generar el misterio. Bernardo, después de que ocurre el quiebre en la historia, entra en un proceso de degradación, de alcoholismo paralelo a los años 90, además en Cuba, y después en el proceso de recuperación, de reconstrucción, que también pasa Cuba más o menos después de esta década terrible, después del 2000, pues se hace pareja de Clara. Ven ustedes cómo estoy mirando paralelismos entre las historias personales y la historia nacional. Horacio, una característica de este grupo, todos tienen
formaciones muy distintas, ¿sí? Clara es ingeniera, Elisa es veterinaria, Darío es neurocirujano, Irving es algo de letras, ahorita se me escapa. Bernardo es matemático con especialización en cibernética, Horacio es físico, Fabio y Liuba son arquitectos, Walter era pintor, era el genio pintor. Este es el clan, ¿sí? Horacio, físico, va a tener un amorío con Elisa, que en ese momento era pareja de Bernardo, y eso va a ser parte de este conflicto, uno de los conflictos en los que se desarrolla la historia. En todo caso, tiene además un espacio de mucho desarrollo alrededor, y creo que este desarrollo, porque tiene una parte dedicada prácticamente a su punto de vista, algo que, por ejemplo, no tiene Darío, o no tiene, Irving sí lo tiene, o no tiene Bernardo, ¿sí?, dentro de la novela. Y me parece que eso es esencial, porque este asunto de que Horacio sea físico y que ande todo el tiempo buscando las razones de causa y efecto, ¿sí?, y el que nada se destruye y todo se transforma y se trata de una situación de sinergia o de entropía el mundo, pues es esencial para aquello que siempre molesta a Padura en todas sus novelas, que tiene que ver con entendamos un poco quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, este físico que después de pensarlo un poco piensa que tal vez debió haberse dedicado a estudiar filosofía en lugar de física, es un mulato, dice la novela, que de piel bastante clara, que está con el grupo. Joel es el único que es completamente negro. Walter, el pintor loco, el personaje que se muestra a sí mismo como el genio en rapto, ¿no es verdad? El genio siempre crítico, el que dice cualquier cosa que nadie se espera. Tiene como pareja durante la parte importante del quiebre de los 90 a esta personaje que se llama Getsi, que es menor, ¿no? María Georgina, no sabemos después qué se llama en realidad, pero ella se hace llamar Getsi en ese momento. Los 4 últimos personajes, Ramsés es el hijo mayor de Clara y de Darío, Marcos es el hijo menor de Clara y de Darío, Adela es la hija de Elisa, no sabemos con quién. Después después descubrimos que es hija de Horacio, o suponemos que es hija de Horacio, porque nunca vemos la prueba de ADN. Yo quiero hacer notar ese detalle, ¿no es verdad? Pero suponemos, todos sabemos que es hija de Horacio, pero Adela tiene su propio padre, al cual no he puesto aquí, ¿sí?, que es Bruno Fitzberg, un argentino que está por allí dando las vueltas y que le da a ella su condición de neoyorquina, porque ella no es igual a los demás, ella no es inmigrante, ella es yuma, ella es norteamericana. En todo caso, tenemos a este otro personaje menor, que es Fabiola, que es menor en apariencia, no tiene una línea a lo largo de toda la novela, que es Fabiola, la pobre Fabiola, como le dicen todo el tiempo, porque sus padres, Fabio y Liuba, mueren en algún punto de cuando ella tenía alrededor de 15 años, se queda sola, menos, cuando tenía alrededor de 11 años, se queda sola y de ahí en adelante pues pasa a ser la pobre Fabiola. Adela se convierte en los avatares, esto es lo que tiene que ver con el tema del destino, ¿no es verdad? Y los ríos que se cruzan. Adela, sin tener idea de quién es él, ni de la historia de su madre, ni del pasado, se convierte en pareja de Marcos. Ramsés y Fabiola, teniendo súper clara cuál es la historia de toda su familia, teniendo incluso Ramsés mucho más conocimiento de su hermano, de toda la historia de su padre, ¿sí?, se convierten también en pareja. Entonces tenemos estas 2 versiones de parejas jóvenes. La pareja que en Hialeah, en Miami, están construyendo algo nuevo desde el no saber, ¿sí?, el querer saber, sin embargo, pero el no saber. Y Ramsés y Fabiola, que representan, por el contrario, la pareja que tal vez no quería saber, pero bueno, cuéntame papi,
¿no es verdad? ¿Cómo fue tu vida? Y en silencio, porque me cuentan, no porque yo busco, me entero de todo esto, ¿no? Entonces es desde el saber y desde el no saber, que para mí es una de las obsesiones también de Padura. Lo tengo para decirlo un poquito más adelante, pero me surge en este momento la necesidad de decírselos y creo que tiene que ver con la novela negra y la novela de investigación y por supuesto Mario Conde, ¿no? La idea de tratar de entender la verdad. Esa es a lo que yo me refería porque es tan importante este personaje de Horacio, porque la pregunta fundamental de Padura es todo el tiempo ¿cuántas verdades podemos entender? ¿Sí? ¿Cuántas verdades podemos acumular? La Casa del Caracol es una figura que aparece repetidamente a lo largo de la novela. Clara encarna el caracol. La casa del barrio del Fontanar, que ella heredó de sus padres, arquitectos, ¿no? Una casa maravillosa, construida, dice Padura, como un hexágono, ¿no? Además toda para acoger y para centrar, y con salidas, con 3 salidas distintas, toda para acoger, pero también para huir, ¿no? Tiene en sus cimientos, según nos cuentan, según le han contado a Clara, cuando sus padres construyeron esta casa, arquitectos famosos de la época de plenitud de los 60s y 70s de la Revolución Cubana, ellos representan, esta pareja representa el éxito dentro de la novela de la Revolución en la época en que todos creían y todos entendían que había que ir al campo y ayudar ¿cómo se llama?, al analfabeto, generar espacios de experimentación para producir nuevas frutas, nuevos productos agrícolas. En esa época ellos construyen esta casa, poco antes de la Revolución, construyen esa casa y en los cimientos, antes de construirla, ponen en el fondo algunos elementos, una foto de la mamá de Clara, los dientes de leche de la mamá de Clara, lo que queda del ombligo, cuando le cortaron el ombligo al papá de Clara, y ponen una piedra de imán, ¿sí?, que dicen que tiene poderes increíbles. Y una de las preguntas que se va a hacer el narrador es que tal vez Clara nunca se va de esa casa porque está atraída por la piedra de imán. Y que todos, de hecho, están en algún momento, me parece que es Horacio, no, es Irving el que le dice, es que tú eres el pegote, tú eres la goma que nos pega a todos, le dice a Clara, no es verdad, porque es Clara y sus amigos, Santa Clara de los amigos se va a llamar una parte del libro, y le dice, tú eres la goma que nos pega a todos, porque Clara es el imán, ¿no? Es la que atrae, la que abriga, y sobre esto está construida esta mansión que realmente es, y que refleja que muchos de los personajes, que no todos, Darío, por ejemplo, viene de una situación muy dura, pero algunos de estos personajes tienen un nivel social previo a la Revolución y posterior a la Revolución. Elisa es hija de un poderoso diplomático que después cae en desgracia. Es un espacio, como puse allí, me parece, de refugio, de celebración, es un espacio también de descubrimiento, es la casa del caracol que Clara lleva a cuestas, la única que no se va de Cuba, ¿sí? Y la que probablemente en este paralelismo que yo trato de encontrar entre los personajes y la historia, es la que más representa es la que representa la Cuba que se queda. Porque, como dice Marcos en algún momento, él puede entender a todos los que se van, pero él, que probablemente es el que mejor entiende a su madre, ¿sí?, también puede entender a los que se quedan, ¿sí? Es una novela, en términos de género, de amor, sí, es una novela de amor, la historia de amantes por todos lados. Adela y Marcos la historia de Adela y Marcos es la que hace de apertura para la novela. A mí también me parece que es una historia de la paternidad. A mí me sorprende que todos estos hijos son abandonados, todos. Clara pierde a sus padres de pequeña, Darío se va y deja a Ramsés y a Marcos.
Fabio y Liuba se van, pensando en recoger a su hija otra vez porque la extrañan horrores, pero se mueren afuera. O sea, todos los niños de la novela, mientras son mostrados como niños, son abandonados. Darío tiene una historia de abandono por su madre, teniendo presencia, un abandono materno, una negligencia terrible. Son todos niños abandonados. Y en medio de estos abandonos, ellos de alguna manera se reconstruyen sus relaciones con sus padres o no. Para Marcos, su padre siempre va a estar como allá, mientras Ramsés reconstruye una relación completamente nueva después del exilio. Es una novela de intriga, ya les he dicho, a mí me parece que el tema principal para Padura siempre es la búsqueda de la verdad. Es posible saber, así además, es posible saber, no saber la verdad, es posible saber, o se trata todo de memoria, de recuerdos. Por eso también es una novela de identidad, ¿no? Que se pregunta qué es ser parte de un grupo, se pregunta qué es ser parte de una nación, y se pregunta también la novela quién es el individuo en el colectivo, ¿no? Como dije, la estructura circular, la voy a llamar así a pesar de que ya les digo en el camino como que nos encontramos con, no es un círculo realmente. Comienza con este capítulo, no es un capítulo porque tiene una serie de subdivisiones por dentro, pero con este segmento que se llama Adela, Marcos y la ternura. Y de hecho, después de leer la novela, haciendo una ligera búsqueda por internet, me sorprendió que los resúmenes que había de Como polvo en el viento, siempre comenzaban diciendo todos que se trata de la historia de Adela y Marcos. No se trata de la historia de Adela y Marcos y eso me sorprende. Se los propone como pero es que sí es verdad que nosotros empezamos a leer las primeras 200 páginas y no son tantas, mentira. En Adela y la ternura son 80 páginas y decimos, wow, es que es la historia de Adela y Marco porque su historia es atrapante. Pero después nos encontramos con que las historias de cada uno de los personajes son atrapantes. Son historias llenas de intensa emoción. En el caso de desde el inicio tenemos, como dice allí, la presentación en la que las historias pasadas son importantísimas. El pasado es lo que nos construye, de alguna manera, me parece que es una de las cosas que nos dice esta novela. Insisto en que va a trabajar mucho sobre el tema de la memoria y del recuerdo. Y entonces el pasado de mi madre, de donde yo vengo, que es cubana, mi padre es argentino, dice Adela, pero mi madre es cubana, y ella se niega, porque ese es uno de los olvidos que hay allí, se niega a contarme qué es lo que hay allí, yo necesito saber. Entonces se trata de saber y de saber el pasado y de saber mi origen y de saber quién soy. Y el conflicto madre-hija. Me encantan estos diálogos entre Adela y Loretta, en los que no ha pasado nada. No hay razón para que ellas se disgusten entre ellas y sin embargo ambas prevén la explosión que están conteniendo del enfrentamiento entre ellas. De aquello no dicho que las enfrenta y que las distancia, pero que no logra romper tampoco, aunque cuando comienza la novela no se han hablado desde hace año y medio, no logra romper la relación. Y para decir eso me aferro en la frase de Adela en la que le dice a la madre Loretta, hasta el final, casi la última página, qué difícil que es quererte. Entonces es una historia de amor entre hijos y padres, es una historia de amor entre amantes. Esta es otra, la de Adela y Marcos, es también otra historia de amor en la que Padura se dedica mucho a hablar de la ternura, el amor como ternura entre ellos, ¿no? Me parece que es este encuentro en el que finalmente es algo que propone Padura también a lo largo de toda la novela. Lo vamos a ver con Bernardo y Clara, lo vamos a ver con Irving y Joel. El amor es el espacio del refugio, ¿sí? Es el espacio del descanso. Después viene otro segmento que se llama cumpleaños, y allí sí es el conflicto, ¿no?
Clara, que es el personaje Caracol, como les dije, el personaje imán, tiene cumpleaños, y el cumpleaños de Clara, porque es la casa de Clara, porque es la que llama a todos, pues es la fiesta que convoca. Y a ella no le gusta por alguna razón. Es el punto de quiebre, el cumpleaños que ocurre el 21 de enero, va a ser el hito de referencia para el 1990, antes del 21 de enero de 1990 y después del 21 de enero de 1990. Las cosas no ocurren exactamente el día de su cumpleaños, pero el cumpleaños es el momento de referencia para poder pensar el último momento en el que estuvimos todos juntos bien. Después de eso, Walter, el pintor genio del cual les hablaba, va a morir cayendo de un piso 18. ¿Suicida? ¿Asesinado? Ese es uno de los conflictos que va a destrozar al grupo, pensando en todos aquellos a los que la paranoia los come. Esto es interesante. De pronto, algunas de las paranoias a lo largo de la novela, Padura se detiene mucho en tratar de entender o tratar de reflexionar junto con el personaje al cual está siguiendo en ese instante. Ya lo dije, tenemos este pseudoequiciente que va siguiendo el punto de vista de un personaje. Tratar de reflexionar si efectivamente la paranoia que sentían los personajes era válida o no era válida, estaba justificada o no. Y es una pregunta social también, ¿no? Es una pregunta de la cubanidad, ¿no? Del que vive dentro de Cuba. Esta muerte que va a destrozar al grupo viene acompañado por la desaparición de Loreta, de Elisa se llamaba todavía en ese momento, que se borra de la nada y que era uno de los personajes además más atractivos y movilizadores del grupo. En todo este segmento que se llama Cumpleaños, vamos a leer la historia de la mujer, de la madre, porque está contado desde la perspectiva de Clara, que aterriza todo el grupo, que vive el divorcio, la separación, la soledad, y que también después se va a reencontrar con el amor. Los siguientes capítulos se llaman Hace calor en La Habana, La hija de nadie, Quintus Horatius y Santa Clara de los Amigos. Y va el narrador rodando de la perspectiva de un personaje a otro, ¿no? En Hace calor en La Habana sigue a Irving y su miedo. Después de la caída de Walter desde el piso 18, el personaje que más sufrió fue Irving, a quien retuvieron en la policía durante 5 días, con una tortura no física, pero sí psicológica, que lo marcó con el miedo para el resto de la vida, ¿sí? Irving en este capítulo va a desarrollar en su historia, además de su vida, de sus necesidades, como sujeto además con una sexualidad distinta y muchas veces perseguida, va a desarrollar sobre todo el amor hacia sus amigos, ¿sí? El amor por Elisa, el amor por Clara, el amor por sus otros amigos también, el tácito perdón que le da a Darío, y otra vez la cercanía y la paridad con Horacio. Y su relación con Joel, como les dije antes, es la más estable de toda la novela realmente. La siguiente, que es La hija de nadie, nos vuelve a poner a Adela en la situación de encontrarse con que Loreta no es Loreta, sino una Elisa. Ella descubre, gracias a una foto compartida en Facebook, que esa mujer joven que está allí en esa foto, al lado de tu mamá en Cuba, en enero de 1990, esa es mi mamá, pero mi mamá se llama Loretta Fitzgerald. ¿Qué pasa? Y entonces y después descubre que su papá no es su papá, que ella ya estaba nacida cuando sus padres se juntaron, y de pronto se siente la hija de nadie. E hijos de nadie pueden sentirse muchos exiliados, quiero decir, a pesar de que ella no lo es. Pero es el tema de cómo el origen, el entender nuestra propia historia, que esto que es obsesión en el caso de Adela, entender su propia historia, pues la
construye también nuestra identidad. Quintus Horatius, otra vez, y el personaje que nos trae la cuestión filosófica alrededor de la causa y el efecto, no es el único personaje. Loretta, que se mueve a lo largo de todos estos capítulos, y su budismo también están todo el tiempo dándonos vueltas alrededor de el tema de por qué ocurren las cosas y si esto que me está ocurriendo se empezó a cocinar hace muchos años o es resultado de este impulso o de esta imprudencia. Santa Clara de los Amigos vuelve a tener a Clara como punto de vista de referencia y los otros estrofas se llaman La mujer que le hablaba a los caballos, Los ríos de la vida, Fragmentos del imán y La victoria final. Esta es una frase que se repite a lo largo de toda la historia, todo el tiempo están jugando con el tema de la victoria final, en la convicción de que va a haber un fin de los tiempos, un fin de la historia, no de los tiempos, un fin de la historia y de que vamos a conseguir la sociedad de bienestar que el comunismo nos ha prometido. No es verdad, la victoria final está allí y la victoria final se convierte en una frase en la que los personajes utilizan solamente con sarcasmo, que no es posible, porque saben que no es posible llegar a la victoria final. La utiliza sobre todo Bernardo, el personaje que muere de cáncer y que sabe que hay victorias, pero no hay una victoria final. Le puse a este grupito Las verdades en el camino porque es la parte del libro en donde empezamos a enterarnos de algunos elementos de manera dispersa que nos permiten reconstruir realmente qué fue lo que ocurrió en esta historia de estos personajes que dejaron en el momento en que el clan se rompe en 1990. Hay algunos, en esta novela tan larga, ya hablé de la victoria final, hay algunas cosas que se repiten obsesivamente. Una de ellas que llamó mi atención y que quiero compartir con ustedes es la idea del milagro, ¿sí? Porque me parece a mí, la novela de los milagros. Adela no debía nacer. Elisa y su pareja Bernardo eran estériles. Bernardo era estéril, ¿sí? Y Elisa misma tenía una cierta malformación que hacía muy difícil que pudiera concebir. No imposible, pero muy difícil. Entonces se suponía que era una pareja estéril y de pronto Elisa queda embarazada. Y ella es la niña milagro, Adela. Pero milagros hay por todos lados y a cada rato, ¿sí? Relacionados al budismo, relacionados al catolicismo, relacionados a la posibilidad de salir de Cuba, relacionados a la posibilidad de que dos personajes como Marcos y Adela, que no tienen nada que ver entre ellos, se puedan encontrar, que dos personajes como Ramsés y Fabiola, que fueron novios en Cuba, se reencuentren allá. Todo es milagro. Todo es milagro. Conocí, dice Darío, a su segunda esposa, que se llama Monse, ¿no? La catalana, ¿no? Y fue un milagro conocerla. Bernardo se recupera, gracias a Dios, a su fe en Dios, y recibe el milagro de tener a Clara en su vida. Y entonces la novela está llena de esta discusión de si somos resultado de la materia, de la estructura económica, de las realidades sociales, como nos dice el materialismo histórico, o las cosas nos ocurren por milagro, ¿no? Se debate a las finales, a lo largo de toda la novela, la paradoja que nos presenta Padura de que finalmente lo que somos es resultado de los elementos históricos, reales, sociales que nos construyen y también de la historia que nosotros le damos a esos sucesos y que los podemos convertir en milagros, ¿sí? Se trata, toda la novela, también están los personajes dudando entre creer o no creer. Irving que no cree y debate con Bernardo que sí cree. Horacio que no se termina de definir si existe o no existe algo, pero más bien piensa que no. Loretta y Elisa, por el contrario, que se lanzan al budismo
completamente, pero cuando uno analiza el budismo de Elisa Loretta, es un budismo que no es budismo, sino que ella ha acomodado el budismo a su propia historia, porque todo este debate alrededor de Darío y Ramsés, por ejemplo, en la cuestión de creer, hasta creer en el perdón, lo que quiero decir es, los personajes, incluso los que no creen en algo superior, trascendente a la existencia misma, sin embargo, reconocen el deseo de creer de los demás. La novela está, y el derecho de creer de los demás. Toda la novela está como recorrida por esta especie de tristeza de que en realidad no hay nada trascendente, pero qué bonito que es creer, y que los personajes, por ejemplo, como Darío y Ramsés, se entreguen a la santería. ¿Sí? Y vivan sin demostrarlo, porque viven muy burguesmente, sin ninguna, pero se entregan de corazón a la santería y se encuentran su identidad, y además absolutamente, con absoluta lógica, ¿sí? Yo soy hijo de Elegua y yo soy hijo de Oshiva, y uno entiende quién es Elegua, quién es Oshiva, y dice, claro, los personajes son clarísimos, o sea, ahí está el destino, es por eso es que tenían que vivir así, porque son hijos de ellos. Entonces, este deseo de creer, de estos santos, quiero decir, este deseo de creer en la novela, en cómo estructura las explicaciones de por qué los personajes son así, por qué los personajes viven eso, no digo solamente el deseo de creer de los personajes, el deseo de creer de la novela, ¿sí? Viene como forma de combatir lo que a mí me parece que está en el fondo, que es esta insoportable levedad del ser, ¿sí? Los que han leído la novela saben que las referencias están cruzadas por todos lados. El título, como polvo en el viento, se refiere a la canción de Dust in the Wind, es verdad, del grupo Kansas, pero está desde El mundo es ancho y ajeno hasta, ya no recuerdo cuántos boleros, y, o sea, hay una serie de referencias culturales por todos lados. Pero Kundera, con su insoportable levedad del ser, se repite aquí, se repite allá. Y quiero invitarlos a los que están todavía leyendo la novela a que se fijen cuántas y repetidas veces Padura utiliza la palabra leve para calificar a las cosas. Esto es leve aquí y esto es leve allá. Y esto es leve aquí con una leve mirada y con un caminar de pisada leve, y la levedad está por todos lados. Creo que la insoportable levedad del ser es realmente lo que está detrás de este debate entre el hecho de que, digamos, la constatación de que no somos nada más que existencia, pero la necesidad de ser algo más, ¿no? Permítanme una cita. Voy a ponerme acá para poder leer. No. Aunque Clara ya sabía, y esto alrededor del tema de los milagros, aunque Clara también ya sabía que les iba a ocurrir lo que les estaba ocurriendo, nunca se atrevió a pensar que se concretaría con las proporciones en que se desarrollaría a partir de ese instante. ¿Cuánto dura un instante? Cuando recibió la saliva del hombre de Bernardo y le entregó su saliva de mujer. Y ahora, al borde de ellos, de aquellos 40 años, después de tanto tiempo sintiéndose sola, abandonada, cansada, confundida, luego de haber dudado tanto de su sexualidad y de sus reacciones eróticas, Clara por fin descubría dónde menos lo habría esperado, 20, 15, 10, 5, un año atrás, la mina dorada del amor más pleno y satisfactorio, el que se suele calificar como el amor de la vida, ese que se da y recibe de las mismas proporciones, sin que se calculen medidas, el que se vive sin sobresaltos, pero siempre con sorpresas, y exhibe el poder de abrir el camino hacia el paraíso en la tierra. Porque, insisto, en medio de todo esto, es una novela de amor, que cree que el amor es el mayor milagro, que abre y cierra con la pareja amante más ingenua y tierna, que son Adela y Marcos. Es una novela en la que cree que dice, ok, listo,
no somos nada y somos como polvo en el viento, pero hay un milagro que nos consuela. La figura del ángel caído es otra que está allí todo el tiempo dando vueltas y que viene a través de Irving, que suele ir a sentarse en el parque de... Gracias, no sé por qué tenía metido aquí el Recoleta, que nada que ver eso. En el Parque del Retiro, ¿no?, está esta imagen de un ángel caído que Padura nos describe en la novela y que se refiere al hecho de, por supuesto, Lucifer. La vanidad es algo que también, si tuviera más tiempo de hacer un análisis interesante, o sea, más profundo de la novela, me gustaría seguir cómo el tema de la vanidad, porque está manejado varias veces, es el elemento destructor de todo, ¿sí? El peor de los pecados, el mejor de los pecados, el pecado de Lucifer, ¿sí? El querer ser Dios, ¿sí? Y habla de la vanidad en distintos puntos, Padura, y sería muy interesante trabajar cómo esta vanidad se agarra de los personajes o no. En todo caso, lo que sí es importante, Irving no sabe por qué está atraído y todos los domingos va a sentarse a mirar a este ángel durante largo rato antes de sacar el periódico y empezar a leer. Lo que sí es claro es que la figura del mal está atada a la figura de lo angelical. No hay malos realmente malos, incluso los malos supermalos, como por ejemplo Roberto Correa, el padre de Elisa, que ella dice que es el ser más repugnante porque el tema del tráfico de drogas, manejo de las influencias, todo este asunto del poder turbio y corrupto por detrás, incluso él es visto con cierta lejanía y no es presentado, es presentado como malo a través de la boca de otros, pero no por sí mismo. O sea, hay una cuestión también en la novela alrededor de esta discusión que es marxista, ¿no es verdad?, de que el hombre es bueno y es la sociedad la que lo corrompe, ¿no? Entonces, esta cuestión está allí atrás de la figura de lo angelical. De hecho, Padura lo dice con esas palabras, ¿no es verdad? Habla sobre el tema de la bondad del hombre y la corrupción del mundo. Pues así como está la versión cristiana, católica, también santera, quería detenerme un poquito también en cómo la explicación del mundo también se construye a través de este budismo acomodado a sus necesidades, porque ella dice que ya ha renacido varias veces y se acuerda de todas sus vidas, pero de lo que está hablando es de su pasado, a la que se refiere Elisa/Loretta. Una cita para hablar sobre esta explicación del mundo desde el budismo. 8 días antes de que, ojo, perspectiva de Loretta, por supuesto, ¿no? 8 días antes de que Clara subiera a su muro de Facebook la foto del clan tomada en enero de 1990 y se desatara la tormenta que durante 26 años Loretta Fitzberg había luchado por exorcizar, la mujer recuperó la convicción de que no existen los equilibrios eternos y tal vez ni siquiera la posibilidad de alcanzar el nirvana. Porque ese es el debate de Elisa es el debate de la novela también como novela. Ya les decía yo, es la novela entera quiere creer y Elisa entera, ella dedica su vida a querer creer en este budismo, a tratar de encontrar el equilibrio, a tratar de exorcizarse de su pasado que la atormenta, a desaparecer y olvidar y a ser una persona nueva, a construir el hombre nuevo, ¿sí?, pero para ella misma en su propia historia, y de pronto darse cuenta de que eso no se puede, ¿sí? Entonces, es una novela que a mí sí me dejó una sensación de tristeza, porque a pesar de todo lo tierno y las cosas lindas que ocurren dentro de la novela, pues sí hay una decepción, porque no podemos... no es decepción precisamente la palabra, pero hay una emoción a la que nos lleva todo este deterioro en Cuba, toda esta soledad de los personajes, todo el exilio, la ruptura entre ellos, y también cómo tan fácilmente se reencuentran y cómo tan fácilmente se perdonan.
Nos da ternura, pero no nos borra el deterioro. Alrededor del deterioro, el tema de la foto. Pero quiero hablarles también un poquito del estilo, porque a mí me llamó mucho la atención. Padura es de largas oraciones, ¿sí? Eso ustedes, si lo han leído otros libros de él, lo habrán visto. Él es de largas oraciones, pero me llamó mucho la atención en esta novela cuánto de largas oraciones es, ¿sí? Oraciones con muchas subordinadas, con muchas coordenadas, una detrás de otra, los sintagmas que se acumulaban, unas señalando las cosas. Muchas veces, no ocurre justamente en el ejemplo que saqué, pero también muchas veces unos textos en los que el narrador está hablando, está contándonos cosas, una cosa acumulada detrás al lado de la otra, al lado de la otra, al lado de la otra, y de pronto un punto seguido y una oración de 3 palabras, ¿sí? O un punto y una oración sin verbo, ¿no? Oraciones nominales, ¡trac!, te lanza un golpe final. Eso es muy frecuente en el estilo de la novela. Me parece que esa elección, yo quiero creer que esa elección tiene que ver con el dar reporte del transcurso de lo vivido, ¿sí? Es una novela para recordar. Los personajes recuerdan. La historia toda está construida a través de la memoria. Es una novela para entender qué es la cubanidad, qué es el amor, qué es el perdón, qué es la amistad. Y por lo tanto es una novela para definir. Entonces estos sintagmas en cadena que están uno al lado del otro, pues también es como una especie de acumulación, de unir cosas. A veces sentía esta idea de los programas de los acumuladores, cuando veía estas párrafos en los que 10 líneas podían ser una sola oración, ¿no? Y hacer recuento de lo que uno es traído por la memoria. Me parece que hay un enorme esfuerzo en señalar cosas y señalar sintagmas, sobre todo sintagmas nominales, que están como objetos directos, como sujetos, como lo que ustedes quieran, pero están una cosa ahí con verbos, pero están los sintagmas nominales uno detrás de otro, ¿no es verdad? Señalando la realidad, señalando las cosas que existen. Es una especie de enumeración para combatir la levedad, para combatir el vacío, para combatir y tratar de sentir que hay ser. Una cita. Como casi todos los miembros de su generación, educados en un férreo ateísmo oficial, Loret había vivido sus primeros 30 años alejada de cualquier misticismo religioso, aceptando convencida el credo de que el materialismo histórico y dialéctico constituían la única explicación científica y válida del universo, de la sociedad, de la historia, hasta del comportamiento de cada uno de los seres que habitan el planeta. Y claro que la base económica determina la superestructura, que la lucha de clases es el motor de la historia, que la religión es el opio de los pueblos y otras verdades de carácter tan indiscutibles como mandamientos, ¿no? Cuenten, por favor, así al ojo la cantidad de sustantivos en esa oración. O sea, es una cantidad entre abstractos y concretos por todos lados, porque se trata de esto, insisto, como de señalar la cosa, de señalar el ser, lo que puede ser nombrado, ¿no? Sí, hay verbos, claro que sí, hay otras estructuras, pero ¿cómo se acumulan cosas? Fíjense ustedes, si recuerdan un poquito la cita en la que hablábamos, en la que veíamos el primer beso entre Bernardo y Clara, como también está lleno de detalles alrededor de cosas que están ocurriendo, de sintagmas nominales, de decir lo mismo una y otra vez de manera nombrada, pero también como con otra faceta. Cambio de tema, perdón, si estaban pensando en eso. He hablado de esto, de la identidad del individuo y el colectivo, ¿no es verdad? Que la historia de la comunidad y la historia del individuo, yo no diría, no me atrevo a decir que es un paralelismo, aunque algunas cosas nos podrían dar señales de que sí. También entiendo, es más bien como que
como que Padura utiliza a los personajes concretos con sus historias personales, individuales, para expresar una realidad social, ¿sí? Como que estos personajes también están arrastrados sin darse cuenta por los grandes movimientos colectivos. Lo que me pareció curioso es que revisando la presentación que hice aquí mismo sobre el hombre que amaba a los perros, me encontré con esta diapositiva que podía como cogerla y pegarla entre el hombre que amaba a los perros y Padura, ¿no? Así como este texto que está allí fue para la presentación del hombre que amaba a los perros. Así como las historias están trenzadas, también están las vidas de los personajes que tienen sus razones entretejidas. Padura nos muestra personajes en los que todo está mezclado, sus amores, sus miedos, sus ideales, sus acciones revolucionarias, sus razones, sus argumentos, sus sentimientos. Y eso es real también aquí. O sea, los personajes, esta cuestión de lo coral, que eso no ocurre en El hombre que amaba a los perros, hay unos protagonistas claramente estructurados y sin embargo esta necesidad de hablar de cómo la comunidad constituye al individuo, es lo que quiero decir, está también en esa otra novela. Entonces, para seguir hablando de la identidad y de este individuo colectivo, ahora sí, en relación realmente solo a Como polvo y ceniza, tengo que decir esto, ¿no? Que las historias personales se entrelazan y dependen de la historia social, que la búsqueda de la verdad personal y la búsqueda de la verdad social están entrelazadas, ¿sí? ¿Se mató Walter o lo mataron? La pregunta personal de la historia de mi grupo es la pregunta también en otro nivel de destrozaron mi sociedad o la destrozamos, se destrozó sola o hubo un culpable. Que está esa pregunta también a lo largo de la novela. ¿Quién tuvo la culpa de la caída de este sueño que nos prometió la revolución? Las historias que se cruzan también en la producción cultural, porque como les digo, Padura recurre a la música popular, recurre al cine, recurre y sobre todo a la literatura, mucho a la literatura. La literatura de todos lados está aportando a los sentidos, constantemente a los sentidos de la novela, de manera muy clara, citando autores con nombre y apellido, y a veces de manera no tan clara. Como por ejemplo cuando, esto que les decía antes, ¿no? Aquella línea, no la cité, lo siento, lo estoy recordando ahora de memoria, en la que en la que el narrador dice de Marcos, que Marcos cuando saldría de Cuba se iría dando cuenta que el mundo no es tan ancho como él había pensado, porque realmente a la mano tendría todo y todo lo que le recordaría a Cuba, ni tan ajeno, porque pronto lo haría su propio mundo, ¿no? Entonces, así, en medio de eso también hay como estas búsquedas de las fuentes y de los hipervínculos hacia otros textos. Otros elementos, voy terminando, otros elementos que quiero recordar de la novela para ustedes, los que han leído, los que están leyendo, y para aquellos que todavía no han empezado a leer, para que los observen mientras están allí, el mar. El mar que está en todos lados, ¿no? O sea, no es posible ser cubano y no ver el mar. Y el mar a veces es prisión, y entonces dice, estamos encerrados por el mar, no podemos salir de aquí por el mar. Pero a veces también es incógnita, y Horacio, en todo el proceso después de la muerte de Walter y el tratar de entender qué es lo que está ocurriendo y cómo Elisa puede haber quedado embarazada de Bernardo, pero no puede haber quedado embarazada de mí, porque yo estoy seguro que ese no es hijo mío. Y con todas las incógnitas personales, mirando el mar, que no se deja ver más allá de su espejo, ¿no? Y a veces como enlace, Irving, bañándose en el mar de Cataluña, invitado por supuesto por Darío, que es el que desarrolla pues toda digamos, la capacidad económica para tener dos casas, una al pie del mar, mira el mar y dice, o sea, es distinto, es de otro color, pero es el mismo mar que llega hasta Cuba, ¿no? Entonces,
Y bañarse en ese mar me da coraje porque es frío, no es el mismo, pero finalmente se baña. Y 2 veces. Otro elemento que está, por supuesto, repetido, y en ese no voy a insistir porque ya lo expliqué, tiene que ver con el imán. Pero quiero solamente señalar que el imán no está solamente enterrado debajo de la casa de Fontanar, sino que hay una montaña sagrada en Tahoma, allá en Washington, en el estado de Washington, en esa hacienda perdida en donde se va a esconder Elisa para hablar con sus caballos, con Ringo, ¿no? Hay una montaña sagrada que aparentemente tiene piedra imantada. Entonces ahí está el imán, los 2 imanes que atraen, el uno en Cuba, el otro en el extremo, casi que llegando a Alaska. El tercer principio de Buda está también por todos lados. Y el tercer principio de Buda, a mí esto me causa así como un... es tratar, o sea, es que es posible no sufrir. ¿Sí? En esta novela en donde la gente sufre de manera desgarrada y la búsqueda de entender cómo es que es posible no sufrir. Y los salmones, ¿no? Los salmones que mira Elisa, pero que después también mira Adela, allá en ese río en el norteño estado de Washington, los salmones que regresan al origen, ¿no? Algunos elementos, hay más, una novela rica en cosas a las cuales, les decía yo antes, hay montones de entradas para hacer análisis y encontrar cosas. A mí me hubiera encantado hacer este trabajo, digamos, con mucha gente para poder entender sus lecturas. Ya quiero escuchar lo que me van a decir sobre la novela. No voy a hablar más de paralelismos porque creo que me he extendido en el asunto, pero sí el tema de la cercanía y la lejanía, Marcos en Miami, Clara en La Habana, cerca y definitivamente lejos, porque Clara no se va a ir de La Habana. Quiero decir también que el narrador ulterior, que narra en tiempo pasado, es un truco que él ya ha usado y que usa muchas veces en sus novelas para construir el sentido de destino. Porque no podemos dejar de preguntarnos, ¿cómo Marcos termina de pareja de Adela? ¿Cómo Ramsés vuelve a encontrarse con Fabiola? La madre de Ramsés, Clara, cuando le dice a Fabiola, mira, esta es la dirección de Ramsés, visítalos si vas a estar por Francia, no sabe que han sido pareja y sin embargo los vuelve a unir. ¿Cómo se vuelven a unir todos estos personajes? Tiene que ver con este viaje en el tiempo de estos 30 años casi, por los que transita la novela, y que hace que cuando tú mires para atrás, ¿no?, y empiezas a explicarte tu propio mundo, entonces empiezas a hacer las conexiones donde construyes el destino, ¿no? También hay eventualmente anticipaciones en la novela, ¿no? Darío no sabía que esto sería lo que lo llevaría a tal cosa, ¿ok? Ese tipo de anticipaciones también hay, y que otra vez generan una sensación como de, a ver, aquí hay alguien que sabe más, que es este narrador omnisciente que está contándonos toda esta historia y tratando de construir este destino, que no es un destino en el sentido trágico de los griegos, de que se ha roto el orden y entonces tiene que venir el castigo. Tampoco es, aunque está más cerca de eso, del destino garciamarquiano, en el cual la sociedad construye y lorquiano también, en la que la sociedad construye unas líneas de comportamiento, y si tú das un paso en falso dentro de esa línea de comportamiento, entonces pasa esto y pasa esto y pasa esto, por lo tanto ese es el destino, ya está construido, ¿sí? El deseo te va a llevar por un determinado camino. No es ese tipo de destino, sino el destino es un destino anhelado, es un anhelo de destino, es el deseo de que haya una victoria final. Bueno,
y esto es lo que les he preparado para ustedes el día de hoy, pero sí quiero escuchar las lecturas que ustedes han hecho y que me compartan sus observaciones. Gracias. Esta novela que es tan extensa, tan llena de personajes. Yo tengo una situación especial. Efectivamente, en ese punto de quiebre del 1990, ¿ya? Donde finalmente todo se deshace y todos comienzan la migración, ¿no? Aunque ha habido otras migraciones, pero estas migraciones de este clan. Pero nunca se cuenta en la novela nada del espacio donde llegan ellos, o muy poco, mejor dicho, muy superficial. Nunca hay un personaje de allí, porque incluso Adela, la hija, ¿no? Ya, Adela, que aparentemente una neoyorquina, porque el padre la lleva allá, nace allá, pero había algo, tenía las caderas y los labios que daban cuenta de otra cosa, ¿ya? Y le gustaba además irse a los sitios de la cubanidad. Entonces nunca hay una Yuma, dice, ¿no? Nunca hay esa visión de quién, del sitio donde llegan. Nunca hay. Y a lo que yo, o sea, después de escucharte y todas esas explicaciones, es que la novela no tiene la novela tiene solamente el deseo de contar la cubanidad, o sea, de contarla. Así es, las distintas formas de comunicar. Claro, porque las distintas formas. Porque el rato que tú desde acá, o sea, comienzas a ver desde el mayamense, no sé si se dice así. Sí. O sea, tiene muy claro que es la Hialeah, que es el barrio Hialeah. Tiene muy claro la Caridad del Cobre. Cuando tú vas, Chueca, a la Caridad del Cobre, que es un sitio obligado de los cubanos en Miami, ¿ya? Que es una ermita donde está la Virgen del Cobre, tú ves a los cubanos sentados mirando el mar, porque la Caridad queda al pie del océano, del mar, y allá se entiende, allá está Cuba. Entonces, realmente, y lo milagrero, la Caridad del Cobre es milagro puro. Entonces, la situación no es contar la migración como tal, no, sino todos los sinsabores y ausencias que se llevaron ellos allá y que siguen viviendo. Completamente de acuerdo, y es una de las ideas que quería plantear al inicio de la presentación. O sea, de alguna manera puedo responder, ninguno de los personajes es realmente balsero. Hay balseros, se habla de los balseros, el que va a ser suegro de Horacio cuando ya se establezca él en Puerto Rico fue un balsero. O sea, hay personajes a los que se dicen son balseros. Ninguno de los que están en la novela es un balsero, porque Leonardo Padura no quiere ir al cliché, ¿sí? Sin embargo, como el balsero es la imagen de la migración, esta imagen de aquí con la Rosa de los Vientos es, creo, una respuesta apoyando lo que usted ha sostenido, Cecilia, en el sentido de que la novela es una novela sobre el ser cubano en Cuba y fuera de Cuba, porque no hay una sola manera de serlo. Yo insisto, tenemos al neurocirujano que se convierte en el doctor Martínez, el doctor Darío Martínez, que utiliza Rolex y la Montblanc, ¿no es verdad? Y que se vuelve más catalán que otra cosa y sabe que no lo es, pero que no vive en, digamos, en dolor su salida, que odia, porque hay que entender el sufrimiento de una madre golpeadora, humilladora, maltratadora, que lo vejó pero espantosamente cuando era niño, y para él eso es Cuba. Entonces, claro, él es cubano, él lo entiende, pero quiere olvidarse del asunto. Esa es una cubanidad, ¿sí?
que no es la cubanidad de, por ejemplo, Irving, que está ahí en medio de las cosas, que tiene este apartamentito chiquito, y una de las cosas que se hablan otra vez, otra línea de entrada por la cual se podría hacer un análisis, es el tema de la culpa, ¿no? La culpa y la responsabilidad del que sale y está ganando dinero y tiene que enviar o no tiene que enviar. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo. Es que la historia, al principio cuando estábamos, antes de empezar a hablar, usted decía en algún momento, bueno, pero es que Hialeah es este gueto que tiene una mirada y una marca especial puesta por los norteamericanos, pero eso no importa en la novela. Importa en la novela que Loretta comparte esa visión, que Loretta también completamente asimilada a la cultura norteamericana, queriendo en un olvido voluntario, no como el olvido de Darío, que es resultado de una serie de eventos, sino en un olvido decidido, ¿no es verdad? Entonces le habla en inglés a la hija y no quiere que salga de Estados Unidos y le parece terrible que ande saliendo primero con un colombiano y luego con un cubano, por Dios, ¿no es verdad? Pero ¿a qué te vas a meter en ese mierdero? Dice él, ¿sí? O sea, sabemos, además los que no tenemos pues tanto conocimiento de la cultura cubana en la Florida, sabemos que Hialeah es este gueto miserable por la palabra de Loretta, porque eso es lo que le interesa a Padura, o sea, cómo Loretta ve la cubanidad, cómo Adela ve la cubanidad, cómo Marcos vive su cubanidad, que no le importa, o sea, y que tú quieres hacer el uno vota por... el uno está haciendo campaña por Trump, la otra por Hillary Clinton, no importa, a mí me da lo mismo siempre y cuando a mí me dejen bailar, no sé, ¿sí? Cada uno cómo vive de acuerdo a su personalidad, en este afán que me parece que es bien importante de la novela de tratar de romper el cliché del migrante cubano, balsero, esto. Siga. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, yo sé que hablo mucho. Sí. Sí, está bien. Sé que hay otro evento que ya debe estar comenzando. ¿Cuántos han leído la novela ya? Perdón, sí. Dígame. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo tengo una versión un poco diferente de Padura, porque yo creo que hay varios Paduras. Okay. No existe uno solo, existe varios. Padura nace en el año 55. Sí. O sea, él no es protagonista de la revolución. No. Él oye de lo que fue la revolución, lo que fue la lucha. Él es contemporáneo de estos personajes de acá. Claro, totalmente, totalmente. Pero, como decíamos en Cuba, a él no le gusta jugar al duro. Él coge una línea fácil. Es el único novelista de cierto relieve que todavía puede publicar y salir y entrar de Cuba. Lo comentábamos Hay cientos antes. y cientos de periodistas que no pueden entrar y salir de Cuba, y a él se lo permiten, porque él quiere hacer un juego con las dos Cuba, la Cuba oficial y la Cuba rebelde. Con la Cuba rebelde jamás ha dicho una palabra porque no quiere quedar mal. Entonces, para mí, el Padura, me he leído toda su novela, el Padura como escritor, tengo cierto aprecio por él. Padura como hombre y definición y posiciones tomadas en la vida, creo que ha sido una posición muy cobarde. Ok, listo. Sí, o sea, habría que discutir el tema. Yo no he hecho seguimiento de qué declaraciones ha hecho Padura con respecto a esto, que no es lo que usted señala, se lo han señalado. Yo creo que también, no lo creo, yo creo que es la palabra correcta, porque tendría que volver a pensarlo creo que él utiliza también al personaje de Clara para justificarse. La idea del que no se puede ir, ¿no? Del que está en desacuerdo,
pero no puede estar tan en desacuerdo porque entonces no puede estar en la casa del Fontanal, ¿no? Sí me parece que hay... Una línea. Sí, que no cruza. Hasta aquí usted puede revertir. Sí. De esa línea para acá, y usted no puede revertir. Sí. Y él acepta el tiempo. Sí, y yo le voy a decir algo más. Incluso en algunos momentos de la novela podríamos, o sea, estoy lanzándome porque no hice ese seguimiento mientras preparaba la presentación, pero tengo en la memoria que hay algunos momentos en los diálogos de los personajes en los que nosotros podríamos decir más, que Padura no quiere, o sea, en las discusiones que hay en los personajes, no quiere estar completamente de acuerdo con la crítica contra la revolución, porque finalmente, ¿no es verdad?, estoy, digamos, siguiendo su línea de pensamiento. Padura siempre nos va a decir que el milagro de Darío es posible solamente en la Revolución Cubana y que ningún otro estado, y mete además esto que ya sabemos, ¿no? Hay un personaje, no me acuerdo cuál es exactamente en este momento, me parece que es Horacio, que está viajando en un avión y en algún momento la persona que está al lado de él se levanta y sale y va al baño y él lee los documentos, y son los textos en los que se habla de cuántas personas sin hogar hay en el mundo, de cuántos niños en la calle hay en el mundo. Y esos fueron argumentos que la Revolución Cubana utilizó durante la década de los 80s y los 90s. Había letreros enormes, me cuentan, yo no he estado en Cuba, pero me cuentan, había letreros enormes en los que se leía, por ejemplo, 200 millones de niños hay en la calle sin padres en el mundo, ni uno solo es cubano, ¿sí?, para justificar la revolución. Entonces, Padura no llega a decir eso, pero el texto que él lee nos recuerda esta propaganda cubana, ¿sí? Entonces, sí hay una crítica a la revolución, pero por otro lado hay un querer rescatarla también en el sentido de, otra vez, estos personajes, estas personas no hubieran podido ser quienes son si no hubiera sido por la absoluta ilusión de los primeros revolucionarios, por los padres de Clara, por los primeros que se fueron a meter al campo, a educar, por los primeros, y que después la pregunta que él, o sea, él cree realmente en esa ilusión, y la pregunta que él se hace es, ¿quién nos vino a dañar? Y ahorita quiero decirlo, hay una frase a lo largo de la novela, ¿no?, que Irving siempre dice, es que en Cuba, si el día está hermoso, con la tarde soleada, con la brisa fresca, alguien va a venir a jodernos el día. Alguien va a venir a dañar. Y es esa la idea de que la revolución, sí lo creo, que Padura plantea esta postura tibia, si usted quiere, de la revolución tuvo un inicio ilusionador, ilusionante, ¿no es verdad? Y alguien vino a jodérnosla, ¿no? Y por eso les decía en algún momento, la pregunta que se hacen los personajes alrededor de ¿se mató o lo mataron? Es una pregunta para la sociedad también. ¿Se nos dañó la revolución o nos la dañaron? ¿Estaba la revolución condenada a dañarse? La corrupción es esencial a los seres humanos y esto nació podrido, o nació bien y alguien nos lo pudrió en el camino, ¿no? Entonces, sí es una postura tibia, estoy de acuerdo. Casi da pena decirlo, da pena, pero el cubano, el árbitro es cubano, tratado con el cubano, decíamos en la tierra, que no le gusta jugar al fútbol. Por ejemplo, la lucha contra la pista, que es cuando llega Castro al poder, yo participé en ella. Nunca llegamos a ser más de 200 en La Habana. El día 1 de enero del 59 eran miles y miles y miles de fervientes admiradores del castillo, lo cual jamás habían cooperado y jamás cooperaron en nada y se unen al cargo de los vencedores. Sí, completamente lo entiendo, y no sé si es algo que se toca dentro de la novela, pero sí hay esta situación de, como decía yo al principio,
hay en la novela por lo menos la intención de preguntarse. No hay una respuesta, pero no hay una respuesta. Sí. Padura es el tercero del drama. Con el drama en el periódico que se hace estudiar. Esos son sus inicios. O sea, este se en un régimen totalmente machista, en lo cual tiene que serlo para poder trabajar en un órgano del gobierno. Y después, ¿por qué se le da tanta libertad? Claro. Pero ahí lo que usted está haciendo es justamente la división entre la novela y el mundo, digamos, de ficción que nosotros estamos, y el hombre, ¿no? Que es otro debate. Ahí probablemente para entrar a eso sería más interesante hacer un estudio de los textos periodísticos de Padura y cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia. Pero es que la novela hemos resultado. Puede ser. Sí, puede ser. Y la historia sin saber el alcance del autor, pues sería esa novela. Sí. Porque el autor es el final del protagonista. De acuerdo. De acuerdo. El autor está, y qué interesante que usted lo diga, el autor está entre Clara y Elise. Se queda en Cuba, pero también de alguna manera es el acusado de olvidar, de dejar atrás. Creo que, no sé si hay más observaciones. Muchas gracias a ustedes por su atención, su paciencia. Muchas gracias. Les agradecemos por su presencia y les recordamos el próximo evento de junio con la obra ¿Quiénes somos ahora?, de la escritora peruana Katia Adawi. Mariela Manrique será quien analice la obra. Y vamos en este momento a proceder al sorteo de una botella de vino gentilmente donada por Unión Vinícola Internacional. Alguien que saque, alguien por favor, pásenlo. Yo le saco, que yo no participo en el sorteo. ¿A la primera? ¿A la primera, a la segunda o a la tercera? A la tercera. A la primera, ok. La primera es Florisa Mata Salvador. Aquí está, que no estoy mintiendo. Venga. Cecilia, entregue. Tómele la foto, espérese, que hay que dar esa constancia. Uy, Dios mío, qué gorda que estoy. Muchas gracias y buenas noches.